del cielo, queremos que se haga en la tierra y en nuestra experiencia como personas, como seres humanos, por amor a tu propio nombre, Señor. Ve por amor a tu nombre, Señor. Salva nuestra tierra, sana nuestra tierra, perdona nuestros pecados y restáuranos, Padre, no por lo que seamos justos, sino porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones, desde el siglo y hasta el siglo, Señor. A ti sea la gloria. Amén. Amén. Póngase cómodo, por favor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Reconstruirlos. Reconstruirlos, ¿verdad? Déjeme darle continuidad a la exposición que hemos estado impartiendo, compartiendo sobre el gobierno. Qué importante, qué trascendente es cambiar nuestra mentalidad para ver la vida no en términos de una situación religiosa o una situación como una cuestión personal, como si fuera algo ajeno o particular, o un existencialismo vano, sin razón, ¿verdad? Cuando empezamos a compartir y a entender que la vida entera es en sí un estado de gobierno, qué importante es clarificar los conceptos, aprender a entender la vida desde el ángulo de gobierno, desde el ángulo de gobernar. Te ahorra muchos dolores de cabeza, te da muchas respuestas, te trae muchas soluciones y sobre todo te da mucha esperanza, mucha esperanza. Quiero volver a leer con usted un texto que leímos la semana pasada. Se encuentra en Isaías, capítulo Isaías, profeta, capítulo 33, en el versículo 22. Isaías 33, 22. Queremos agradecerle a Dios porque la plática de la semana pasada, a través de los medios de las redes sociales, tuvo una difusión de más de 1,280 personas que la miraron. Nos dio mucha alegría, mucho ánimo para seguir trabajando en ese sentido. Y les invitamos para que todos los que tengan a bien el poder difundir a través de sus redes sociales lo que se está compartiendo y exponiendo, que usted considere que sea de beneficio para otras personas, no lo retenga, póngalo en su muro, difúndalo, compártalo, porque creemos que si podemos llegar a más población de la nación mexicana y del mundo, podemos traer una esperancita, una esperanza clara para miles de gentes. Capítulo 33, versículo 22, le invito para que se ponga de pie un minuto nada más. Dice así la palabra de Dios. Todos juntos decimos 33, 22 de Isaías, profeta. Dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador.
El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Como dice, Él nos salvará. Y en el capítulo 9 del mismo profeta Isaías, en el versículo 6 y en el versículo 7, de este gobierno único del que vamos a hablar en esta ocasión, en esta tercera, no sé cuánto plática llevamos de esto, dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7 dice: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Póngase cómodo, por favor. Me da mucha alegría poder ver esta mañana aquí. Nos trae mucha alegría ver a personas que amamos, que han caminado con nosotros a lo largo de muchos años, y verlos aquí una vez más, la verdad que nos causa mucha alegría, mucho regocijo. Sea por favor usted bienvenido y considere este tiempo una inversión. Qué tremendo es ver la vida de Dios desde el ángulo de gobierno, y no de pensar en las cosas de Dios como una situación de religión o una cuestión de liturgia o de ceremonia. El objetivo que me propongo esta mañana con esta plática es exactamente clarificar por qué el gobierno de Dios, el más importante, el gobierno único de Dios, y cómo funciona este gobierno, cómo trabaja, cómo funciona, cómo opera este gobierno. Digo una vez más que te aligera mucho la vida, te aligera mucho los tramos, el comprender la vida como un estado de gobierno. Entiéndalo y entiéndalo desde este ángulo, desde esta manera. En la Constitución de 1917 en México, en el Constituyente del 17, en aquel tiempo y en la versión original, se reconocía la presencia de Dios como participante, como ingerente, como alguien que tenía que ver con la realidad nacional. También el himno nacional nuestro lo dice: por el dedo de Dios se escribió. Y a lo largo de América Latina, en muchas naciones de Latinoamérica, en las constituciones de origen, se reconocía siempre la presencia de Dios, la persona de Dios en la injerencia en los asuntos humanos. En los Estados Unidos de Norteamérica es por demás decir que aún en su moneda, en su origen, ellos reconocían la presencia de Dios. Ellos decían: en Dios confiamos. A través de la historia, sin embargo, el hombre, a través de la historia, ha hecho mal uso del sentido del gobierno, porque el hombre ha tenido la tendencia a traer todas las cosas a su esfera de gobierno y concentrarla. El no comprender la diversidad de este gobierno único de Dios es exactamente lo que nos ha ocasionado una lucha incesante en las diferentes esferas del quehacer humano o de las instituciones que el hombre hace. En nuestra nación ha habido un pleito casado desde siempre en el manejo de la autoridad y en el manejo del poder entre la Iglesia como elemento social y el Estado como la parte política. Por los siglos y por siglos,
los hombres han tenido un conflicto por no mirar y por no entender que hay un gobierno único, el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo Jesús, que trasciende, que es superior y que es la base y el fundamento de todos los demás gobiernos. La confusión en ciertos momentos de la historia de la humanidad ha sido de tal manera, y obviamente con la perversión en el caso del hombre caído, de atraer todas las esferas hacia una sola persona. Esto fue lo que sucedió en el caso del Imperio Romano. El emperador era el legislador, el emperador era el comandante supremo de las fuerzas militares, pero también el emperador era la cabeza de la parte espiritual del imperio. Esto también se dio en Inglaterra, donde hasta en la actualidad el rey o la reina es la cabeza de la iglesia estatal. Iglesia estatal, el poder religioso, el poder, y en el caso de la corona, como cabeza del Estado, de la parte política. El no tener claridad, el no comprender, es lo que ha traído a la sociedad a tener estas luchas, este desequilibrio en el desarrollo como sociedad. Tenemos que entender la diferencia, tenemos que comprender que hay un gobierno único, al que le pertenece en exclusividad la autoridad suprema, absoluta, total del gobierno y de la autoridad. Y que de este gobierno único de Dios es cuando se comprende cómo Él ha delegado, Él ha hecho legítimos una delegación de responsabilidades y de autoridad, es que trae estabilidad y un sustento, un desarrollo social y una justicia en el equilibrio. Miramos la definición de la palabra gobierno y podemos entender que el gobernar, que gobierno y gobernar no es un asunto desconocido o no accesible al humano. La definición del gobierno, que incluye el autogobierno, el gobierno de la persona, el gobierno de la familia, el gobierno de la iglesia y el gobierno civil, cuando menos 4 esferas, 4 dimensiones de gobierno han sido delegadas. ¿Y de qué dependen? De que esta pluralidad funcione correctamente. Solamente y únicamente depende cuando esa comunidad o esa sociedad entiende que todas estas esferas de gobierno dependen del gobierno único, completamente legítimo, que está expresado en las citas que acabamos de leer. Se le atribuye en el capítulo 9 de Isaías y en el capítulo 32 a Jesucristo la soberanía. Dígalo conmigo en voz alta, por favor, si es tan amable. ¿Quién es soberano? O pregúntenlo en voz alta. ¿En quién radica? ¿En quién reposa la soberanía? Es importante, porque el hombre ha tenido la pretensión de ser él el soberano. Sueña, tiene elucubraciones, tiene fantasías, excitantes por cierto, pero la realidad es que cuando miramos los panteones nos damos cuenta de que el hombre no es soberano, de que el hombre, por mucho que tenga el poder económico, político, militar, el hombre muere, y que el hombre, cuando no entiende la dinámica de la delegación de esta soberanía en las diferentes esferas de autoridad que Dios ha definido, el hombre cae en la tentación que muchos hombres han caído. Estaba viendo un documental de Cuba y por demás, dices tú, te pones a llorar en la historia de esa isla. Cómo llegan los españoles y la ponen como cabeza de playa para la conquista española. Y pasan 300 años subyugados y casi extinguen a los moradores de la isla, para después caer en una serie
Después que vino la independencia de Cuba, una serie de atrocidades, una lucha, un pujar, una incesante batalla, apareciendo caudillos vez tras vez en esa comunidad que prometían ser la solución. Como hoy por hoy se presentan caudillos en diferentes escenarios políticos, con la promesa de que ellos iban a ser la solución. En el caso de la isla cubana, de la nación cubana, Fulgencio Batista era un hombre de las clases bajas, pero era un hombre muy astuto. Y él prometía la libertad. Un militar de bajo rango, que terminó siendo un dictador de los más crueles que tiene la isla. Y entonces aparece otro caudillo que dice: vamos a quitar a este dictador y vamos a tumbar a este dictador. Y aparece la figura clásica ya en la historia, don Fidel Castro, para convertirse en otro dictador con un control absoluto y férreo, que tiene una autoridad asfixiante, totalitaria, una brutal dictadura en la isla por más de 50 años. ¿Qué le queda a la comunidad o a la sociedad que no entiende estos conceptos que aquí se exponen? Eso es lo que le queda. Nuestra nación mexicana ha tenido también esa conducta, esa percepción mental de que necesita caudillos necesariamente, caudillos, el caudillismo, alguien que los salve, alguien que les dé la solución, para solamente encontrar que al héroe Venustiano Carranza lo mató el héroe don Obregón, y que al héroe Villa lo mató el héroe el otro, y al otro héroe lo mató el otro, y todos tienen el nombre inscrito con letras de oro en el Congreso de la Unión. Todos fueron héroes, todos fueron caudillos, pero todos fueron traicionados, porque en la experiencia humana hay una incesante lucha por el poder. Es desgraciado. Por eso, cuando en una persona, en una familia, en una comunidad, en una nación, no se comprenden los preceptos de Dios desde el ángulo del gobierno de Dios. Y qué triste y desdichado es cuando esa comunidad ha abrazado, ha profesado una fe en Dios, pero sin comprender la vida desde el ángulo del gobierno. Yo le invito y le suplico que nunca más vea a Dios como una cuestión de religión. Véalo y entiéndalo como el orden de gobierno universal, como el orden de gobierno de la historia, como el orden de gobierno de la economía, como el orden de gobierno personal, como el orden de gobierno familiar, como el orden de gobierno, y el único que puede producir una nación justa, una nación equilibrada, una nación próspera. No hay esperanza fuera de esto. Nos tomaría tal vez meses de predicación para enseñar claramente todos los textos que hablan en la Biblia y que exponen este ángulo de perspectiva, porque revelan a cada paso, a cada momento. Los documentos desde Génesis hasta Apocalipsis revelan la soberanía de Dios sobre las naciones, sobre la historia, sobre las personas, sobre todos los hechos del universo. Revela la palabra de Dios que hay uno que está sentado en el trono y que es el dueño y soberano de todo lo que existe. Y cuando hablamos y pensamos en Cristo Jesús como ese Dios hecho hombre, como ese singular joven nazareno, como ese singular joven judío, predicando en los desiertos de Judea y anunciando, nunca pretendió hablar de una religión. Él dijo claramente: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y enséñenle a las naciones cómo se debe vivir, cómo se debe gobernar, cómo se debe aplicar los criterios de esta autoridad que le ha sido delegada. Por eso, cuando yo pienso en la fe cristiana, nunca pienso en un grupo religioso local que se enajeña y que vive de una manera no pensante. No, Señor.
Yo pienso, cuando pienso en el pueblo de Dios, no solo de los que están aquí presentes, sino en las diferentes congregaciones, aquí, en la isla, en la nación o en el mundo, los veo y pienso a la luz de la Escritura como un tipo de gente que debiera entender la autoridad, el gobierno, mucho mejor que todos los demás, y llevar claramente una esperanza a su entorno. Por eso cuando hablamos del gobierno único de Dios en esta plática, tenemos que certificar claramente por qué le confiamos a Jesucristo como el gobernante por excelencia, el gobernante, y cuál ha sido su capacidad o cuál es su capacidad para poderle atribuir a Él esta soberanía de la que la palabra de Dios habla tan extensamente. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1 dice de la siguiente manera estas palabras: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los hombres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, heredero legítimo, y por medio de quien también hizo el universo. Véalo, las atribuciones que Dios califica de esta persona que anduvo en el desierto de Judea hablando. El verso 3 dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Observe usted la calificación en capacidad, en habilidad. Y si recordamos lo que dice el profeta Isaías 700 u 800 años antes, le dice: admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. La extensión de su soberanía, dice, no tendrá fin. Por eso no soportan mis oídos cuando escuchan a un tipo de evangelio que nos dice que Satanás ha ganado en la historia, que el hombre gobierna como él quiere, que la soberanía reposa en alguien más que no es Jesucristo. Suena a mis oídos como totalmente inaceptable. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Dios declara dónde está Él, en qué posición está Él. Él está ubicado en una posición de gobierno. No está ubicado en una posición de mística. No está ubicado en una posición de liturgia. Está posicionado como el gobernante soberano. Colosenses capítulo 1, en el versículo 15 y 17 al 17 dice, otra vez hablando de Jesucristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, sean visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cuando apuntamos a la soberanía absoluta de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de algo irracional, no estamos hablando de algo que yo tenga que forzar mi mente para poder aceptarla. Así como entiendo el gobierno y el acceso que tenemos a esta definición, podemos entender esta mañana de una manera más comprensible por qué el gobierno único de Jesucristo está establecido y que es el modelo adecuado para todos los ejercicios de gobierno delegado que se tienen que ejercer en esta dimensión. Tenemos que reconocer que durante 150 años, sin embargo, el cristianismo ha tenido una crisis
150 años ya, 100, 150 años, cuando el cristianismo le da la espalda a la ley de Dios, pensando que es un elemento no importante para la dirección y para el aprender cómo conducir esta autoridad delegada a las instituciones que Dios le dio al hombre. Gobierno está muy tomado de la mano con ley. Si usted no entiende el gobierno, no entiende la ley. Y nos es penoso reconocer que nuestra nación y nuestra cultura latina ni entiende la ley, no ama la ley, no cree en la ley. La razón es muy simple: porque no cree en la verdad, porque no conoce la verdad, porque no ama la verdad. Cuando la gente piensa en el orden, es como si le echaran un cascajo, un saco de espinas en su espalda que le incomoda, que le es algo inadecuado, algo incómodo, algo fastidioso, algo que no es amado. En nuestra cultura la ley se invoca como: la ley fue hecha para violarse, dice. Toda la ley fue hecha para violarse, así es que aprende cómo violar la ley, y sistemáticamente se le enseña a nuestra comunidad cómo violar la ley. Es un concepto que ha sido desgraciadamente muy dañino a nuestra nación y a nuestras personas y a las familias y a las iglesias. Dios le da el concepto de ley a la persona, a la familia, a la iglesia y a las naciones para darle dirección de Dios, y de esa manera que se reflejen los atributos de Dios. Pongo un ejemplo: el individuo debe ser un hombre, debe ser un ser íntegro, como Dios es íntegro. Dios le pide a la persona, a nivel personal, que él sea íntegro como Dios es íntegro. Y tal vez las personas digan: es que esto es imposible. No, no es imposible. No es difícil. No es difícil. Es que el hombre no quiere ser íntegro. No es que no sepa ser íntegro. ¿Ve usted la diferencia? Una cosa es que se quiera y otra cosa es que se pueda. Cuando Dios establece la máxima en Mateo capítulo 5 versículo 48, diciendo: sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Dios no le impone al hombre un criterio que vaya en contra de su posibilidad de hacerlo una realidad. De otra manera, Dios sería un tirano, un absurdo. Pero Dios no, lo único que le está pidiendo al hombre es que sea congruente con él, con su carácter, que él sea como él es. Cristo le pide a los esposos que amen a sus esposas como Él amó a su iglesia. Y entonces los hombres dicen: es que esto es muy difícil, amar a una mujer como la que yo tengo. Dios, tú no sabías con quién me iba a casar. Les encanta leer ese texto que dice: mujeres están sujetas a vuestros maridos, y entonces ese texto sí lo sacan los hombres y al revés. Esto es Biblia. Pero cuando dice: amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, dicen: no, Señor, esto es muy difícil. También cuando Dios le pide a los padres que disciplinen a los hijos y que apliquen la disciplina como Dios aplica la disciplina, según Hebreos capítulo 12. Sin disciplina no se puede desarrollar a la persona. También cuando Dios le pide al Estado y que reconozca que son ministros de Dios, según Romanos capítulo 13, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces Dios dice: yo te mando que tú entiendas, hombre, con tu persona y con tus instituciones, que hay un modelo que Dios te ha dado para las diferentes agencias legítimas que Dios ha delegado, y no lo ha desprovisto del instrumento de autoridad legítima, del instrumento de autoridad correcta, necesaria, pertinente de parte de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: amados, nunca se vengan ustedes mismos,
sino dé lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 13, versículo 4 dice: pues es para ti un ministro de Dios, y está hablando de los magistrados. Es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo y reconoce al bueno. Perdone usted. Queremos decir entonces que el modelo de gobierno de Dios único puede servirnos de fundamento para las diferentes agencias legítimas de gobierno que Dios ha autorizado. Exactamente. Las autoridades legítimas delegadas se tienen que entender como eso, como autoridades legítimas delegadas. ¿Cómo trabaja este principio de autoridad delegada? Déjenme darle algunos ejemplos. A los hijos, en el caso de los hijos, se les ordena obedecer en el Señor a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Si están en multimedia y me pueden apoyar, se los agradezco. Efesios 6, 1, para que las personas puedan mirar, leer. ¿Qué dice? Esto es lo justo. Observe que habla de justicia. Siempre cuando hablamos de gobierno, siempre se van a relacionar justicia, equidad, integridad, justicia, etc. Los padres deben estar necesariamente, para ejercer esa clase de dominio, esa clase de autoridad, deben estar bien arraigados en el gobierno de Dios. De otra manera, ellos no van a saber cuáles son las órdenes correctas de Dios para los hijos. Pero cuando tenemos a un padre que no sabe escuchar a Dios, entonces toma decisiones equivocadas, y entonces viene la rebelión de los hijos contra los padres. A ver, papá, ¿por qué te tengo que obedecer? Si yo no veo que tú seas congruente. La autoridad se gana. No lo sé, no lo escucho, díganlo conmigo. La autoridad se gana. Quiere decir que hay autoridad legítima que está delegada y que se tiene que honrar, que se tiene que obedecer. La autoridad, la jurisdicción en la estructura familiar no opera para algo negativo. Sí, es una autoridad concentrada. Yo le he llamado a estas autoridades delegadas, les he definido como monopolios de poder. Y digo que son monopolios de poder porque en el caso de la familia, Dios dice que ninguna fuerza negativa externa debe penetrar en esa relación. Ninguna. ¿Escuchó? Ninguna fuerza negativa debe ser permitida que penetre este monopolio, esta estructura de autoridad delegada. La experiencia que nos dice la humanidad, en la ex Unión Soviética se pretendió, de parte del Estado, quiso gobernar, penetró la estructura familiar, destruyó el concepto de este monopolio de autoridad delegada. ¿Qué encontramos? Una nación destruida, una sociedad pobre, empobrecida, muy empobrecida. Era tal el caso de la Unión Soviética que literalmente estaban muriendo de hambre. Y cuando llega Gorbachov con la perestroika y le pide ayuda a Occidente y se apertura a Occidente, una de las cosas que suplicaban que mandaran era: mándenos maestros que hablen de la ética judeocristiana a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes no tienen esperanzas. No tienen esperanza. Cuando se corrompe la estructura familiar, se destruye la comunidad.
Desde luego, no es el único monopolio. También tenemos la congregación, que la congregación es otra autoridad delegada, legítima. La palabra de Dios nos plantea que los miembros de una congregación son parte de un gobierno. El gobierno en la congregación no debe ser dictatorial, no debe ser monopolizado en un solo punto. La estructura de autoridad revelada para la congregación nos la enseña a través de la delegación de diáconos, ancianos, supervisores. Es un cuerpo colegiado, es un cuerpo colegiado, es el cuerpo de Cristo. Según la palabra de Dios en Mateo 18, desde el versículo 16 en adelante, es a la iglesia, a la congregación, que se le delega las llaves del reino. Y se le da una facultad, se le da la facultad de atar y de desatar, porque se le dan las llaves del reino. No es muy conocido en la actualidad el ejercicio de la autoridad por tanta perversión que hay en las iglesias. Lo voy a repetir otra vez. Es muy raro que en un cuerpo de creyentes, se cite a una persona que permanece o que persiste en pecar constantemente, lo que implica violar los principios del gobierno de Dios, y decirle: por favor, largo de aquí, fuera de aquí, no te queremos aquí. ¿Por qué? No es por lo que nosotros decimos, es por lo que la palabra dice. ¿Será que la iglesia contemporánea no tiene una clara identidad de su legitimidad? ¿O será que la iglesia contemporánea ha mezclado muchas cosas y ha sostenido una mezcla de personas que, sin tener una convicción de estar bajo el gobierno de Dios, pretenden ser pueblo de Dios? Desde luego, tal vez está viniendo a tu mente y dice: Natividad, pero ha habido excesos en el ejercicio del gobierno. Sí, es cierto, exacto, ha habido excesos, ha habido violaciones, y eso es lo que nos tiene a la iglesia pobre, derrotada, de rodillas frente a un mundo pagano. El gobierno de Dios delegado en la iglesia no es el mismo que el gobierno delegado a la familia. Son competencias, son jurisdicciones diferentes. Se tiene que entender. Bueno, Natividad, ¿y entonces para qué tendría que ir la familia a la iglesia? Porque cumple una función de complemento. La iglesia no cumple la función de padre o de madre. La iglesia tiene una función de colaborador como institución, con la institución llamada familia. Pablo llega a pensar en 1 Corintios, en el capítulo 6 de Corintios, Pablo llega a expresar unas cosas muy interesantes. Dice: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, ¿no son competentes para juzgar las cosas más triviales? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más asuntos de esta vida? Entonces, si ustedes tienen tribunales, que juzguen los casos de esta vida. ¿Por qué? ¿Por qué ponen por jueces a los que nada son en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso hay entre vosotros algún hombre sabio que no pueda juzgar entre sus hermanos? Versículo 6: sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante los incrédulos. Así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan entre ustedes litigios. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no mejor son defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan a los hermanos. ¿Qué dice? ¿No saben que en la iglesia deben aprender a juzgar las cosas que sean competentes de esta vida y tomar decisiones?
y poder dirimir las diferencias. El ejercicio de la autoridad es absolutamente delegada y legítima, completamente legítima. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Entre creyentes arréglense. No hay hermanos maduros que puedan sentarse y decir, esto es injusto, esto es justo. No saben cómo hacerlo. Se tiene que tener respeto por la autoridad. Sin embargo, también tenemos que reconocer que debe ser ganada en la congregación. Lo dice la implicación del texto. Le dan un crédito de autoridad a alguien que nada es en la iglesia. O sea, reconocen a alguien que no tiene autoridad y le dan ese voto para que él juzgue las cosas. Dígalo conmigo en voz alta. La autoridad se gana. ¿No lo escuchó? Jesucristo se ganó la autoridad. Jesucristo no fue impuesto por dedazo. Por lo que padeció, según Hebreos capítulo 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hubo una sumisión en el proceso formativo del señorío de Cristo, claro, absolutamente legítimo. Jesucristo no fue que lo tomó Dios y lo impuso. Vea usted lo que padeció, vea usted lo que caminó, vea la manera en que se condujo. Vea la síntesis de lo que hace Filipenses capítulo 1, cuando Pablo dice acerca de Cristo: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de los hombres se hizo obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Debía morir Cristo? No. ¿Merecía morir? No. Dice, por lo cual se le dio un nombre. La autoridad se gana, señores. La autoridad no es nominal. La autoridad no se impone. La autoridad se gana a pulso. ¿Esto es así en la familia? Claro. Imagínate un padre que le exige a un hijo: hijo, no fumes, porque si fumas te rompo la cara, O que le dice a un hijo en la hamaca: hijo, sé trabajador, hijo, esfuérzate, hijo. Hijo, no seas mentiroso. Pero no le digas a tu mamá que... Dígalo conmigo una vez más: la autoridad. ¿No lo escucho? A pulso. ¿Quiere usted ser autoridad? Sí, gánesela. ¿Quiere ser autoridad? Sí, gánesela. ¿Cómo? Con todo lo que implica el ganarse la autoridad. Obviamente que se reconoce en primera instancia, en primer lugar, la necesidad del conocimiento de esta sumisión a la autoridad soberana de Dios. Hebreos capítulo 13 habla de la posición de los pastores. Capítulo 13 de Hebreos dice en el versículo 17, puede leerlo conmigo si es tan amable, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿La razón? ¿Por qué? ¿Por qué debemos sujetarnos a los pastores? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué dice? Que cuando hay una autoridad delegada que ha sido ganada, una autoridad que ha sido ganada en la calidad de este monopolio llamado congregación, los pastores tienen una responsabilidad ante Dios. ¿Cuál es? Ahí está. Dice: como quienes van a dar cuentas por vuestras almas. ¿De qué van a dar cuenta los pastores? ¿Y por qué van a tener más condenación ellos? Por la responsabilidad de lo que enseñan, por la responsabilidad de lo que exponen, cómo orientan, cómo nutren, cómo establecen, cómo hablan del tipo de alimento y de cómo guían a las personas a esta dimensión del reino. Yo no quiero estar en los zapatos de un pastor que no tenga esta conciencia. Ninguna autoridad está exenta de juicio.
Dígalo conmigo, ninguna autoridad está exenta de juicio. ¿No lo escucho? Ninguna autoridad está exenta de juicio. ¿Qué significa? Que Dios le exigirá cuenta a los humanos de toda la autoridad delegada. Sean padres, sean pastores, sean gobernantes, sean en el estado civil, sea lo que usted sea, toda autoridad ha sido delegada por Dios y va a ser evaluada más tarde que temprano. Hemos mencionado el de la familia, hemos mencionado el de la congregación. ¿Habrá otro monopolio de poder delegado? Déjeme decirle que hay una más. Es el estado civil, con el que continua y comúnmente la gente confunde el gobierno. Dígalo por favor para remachar esto. Gobierno no es estado. Grábelo con fuego en su mente. Gobierno no es estado. El Estado es una autoridad delegada, legítima, con un poder limitado. Y me encantaría que se dieran cátedras, tanto en las universidades como en los podiums, como en los púlpitos, acerca del conocimiento del poder limitado, del gobierno limitado, para que entendiéramos y quitáramos nuestros ojos, como si el Estado civil fuera el que tuviera la capacidad de salvar al ciudadano. ¿Tiene autoridad el Estado? Sí. ¿Cómo es esto? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de San Pedro, capítulo 2. En el versículo 17. Me gusta el versículo que antecede. El verso 16. Dice, 1, 2, 3. Andad como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino emplearla como siervos de Dios. Todos juntos el 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Ve usted la síntesis de Pedro? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. La autoridad civil, sin el conocimiento de este gobierno único que antecede y trasciende todas las demás autoridades, cae en el exceso que continuamente se ha caído. ¿Cuál? Hacer del Estado el único gobierno o la única autoridad. Tiene un poder significativo porque lleva la espada. En el verso 14 dice, versículo 13 y versículo 14 dice, someteos por causa del Rey a toda institución. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad, versículo 14, o a los gobernadores como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué debiera hacer el Estado civil? Debiera castigar al malo y aplaudir y reconocer al bueno. Yo no he escuchado mucho eso, Es un Estado civil en el que vivimos humanista en su raíz y por su naturaleza hacen del Estado un Dios, un falso Dios. Y obviamente esperan que los sane, esperan que les provea la comida, esperan que les provea el sustento, esperan que les provea el dinero, el trabajo y todo lo demás. ¿Qué ocasiona esto? Un desequilibrio total. ¿Cómo es que trabaja esta diversidad de autoridades y sin embargo ser legítimas? Déjenme trabajar un poquito eso. Porque mucha gente puede decir, bueno, ¿a quién me sujeto? ¿O a qué me sujeto? Que hay una autoridad legítima que antecede a todas y es Jesucristo. Amén. La operación del gobierno opera en unidad y a la vez en diversidad. Es uno y diverso, así como Dios es uno y trino. En el sentido de autoridad no hay división, pero sí hay diversidad en las autoridades delegadas para darle orden a la sociedad. De manera que el gobierno civil no es el único gobierno, la iglesia no es el único gobierno,
Y la familia no es el único gobierno. Por eso es bien importante mirar, es uno y diverso, así como Dios es uno y trino. Dios es uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También en el orden social, cuando entiende uno la autoridad, sabe que el gobierno le pertenece solo a uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo, autoriza diversas delegaciones. Déjeme comentar brevemente algo más. Algo sobre otro ángulo en las relaciones humanas en relación al gobierno. Su unidad y su diversidad. Corre a lo largo y a lo ancho. Corre a lo largo y a lo ancho de toda la experiencia humana esto que estoy hablando. Si alguien no entiende gobierno, no entiende la vida. Escúchalo bien. Si alguien no entiende gobierno, no entiende la vida. Y si nosotros hemos soñado con ser una nación prosperada o que salga adelante frente a esta crisis, y sin ese conocimiento, perdónenme, no hay esperanza. No hay esperanza. Déjeme mencionarle otro ángulo en la perspectiva de gobierno y también en su unidad y en su diversidad. Menciono la palabra yugo, contrato, convenio, que es el medio que ata a las personas o a los grupos a las estipulaciones de dicho contrato, de dicho convenio. Lo pongo también aquí en la perspectiva porque nuestras relaciones interpersonales, todas, literalmente todas tienen que ver con eso. Y si no las entendemos, otra vez caemos en el desfalco, en el problema. Por ejemplo, doy algunos ejemplos. Patrón y empleado, si tienen una relación de contrato, los ata a un yugo, los ata a un convenio, los ata a una relación legal propia de la autoridad. No hay ningún hombre que se meta a trabajar, a hacer un tipo de trabajo, o alguien que pretenda ser contratante de otros, que no defina claramente las cláusulas de relación, que establezca claramente qué los une o qué no los une. Pero si hablamos también de matrimonio es una relación de gobierno. Cuando un hombre se casa con una mujer, los ata a un convenio, un pacto, un acuerdo de voluntades, que cuando no está claro, que cuando no hay una figura de gobierno, tratas la relación conyugal como una cuestión erótica, una cuestión sensual, una cuestión existencial sin sentido. Por eso cuando la muchacha es Coca-Cola, dices tú, aquí me quedo. Pero cuando se convierte en Big Cola, dices, yo me voy. Dices, aquí hubo cambios, no entiendo. Rompe el contrato, se retira del juego y dice, ya no juego. Y entonces empieza a buscar otro modelo y empieza a querer hacer trampa. ¿Escuchó? Trampa. Porque corrompe la autoridad. No está ninguna hermana en especial, ¿eh? No. Ahora usted entiende, gobierno, el reino de Dios es gobierno. Y cuando hablamos del gobierno de Dios, hablamos del reino de Dios, cómo funcionan las relaciones interpersonales. Por eso cuando hace la gente del cristianismo una fe solo para la liturgia, solo para la mística, no tiene ninguna consistencia para responder a la complejidad de la vida que enfrentamos. No hay forma. Y no estoy mencionando la parte de la economía, que es otro asunto muy interesante, muy intenso de la palabra de Dios. Muy intenso de la palabra de Dios. La Biblia habla más de economía y de administración más que del cielo y del infierno. De ese tamaño. ¿Por qué? Porque la Biblia le fue dada de parte de Dios para un hombre que tenía que ver con eso, con una delegación de administración y de administración y de administración y de economía. Y toda su relación existencial del hombre en la tierra tiene que ver con administración y economía. Los pleitos de matrimoniales, ¿por qué son? Por administración y economía. Las huelgas, ¿por qué son? Administración y economía. El gasolinazo, ¿por qué es? Administración y economía. El dólar, ¿por qué sube o baja? Administración y economía.
Empleos y desempleos, ¿qué son? Economía, administración y economía. ¿Y por qué no se enseña esto en los púlpitos? ¿Por qué no se habla de eso en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante? Cuando 70 millones de cristianos católicos van a escuchar todos los domingos un discurso que les instruyera sobre estas cosas. Otro gallo nos cantaría. Matrimonio es un convenio, un tratado, un pacto que ata. Permítame decirle que todas las relaciones humanas tienen que ver con gobierno. Y tenemos que entender el gobierno en la unidad y en la diversidad. Cuando alguien entiende la esencia del gobierno, entiende el principio de gobierno y de gobernar, no como algo experiencial humano, sino como un principio que trasciende el universo mismo. ¿Por qué? Porque Dios es gobierno. Porque Él gobierna. Y porque el gobierno en esencia es Dios mismo. En toda experiencia de relación interpersonal media la autoridad. Vea usted lo que dice Levítico capítulo 19 versículo 3. Levítico 19, 3. Si lo tiene localizado, léalo conmigo. Dice: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre. ¿Qué es eso? Una relación de autoridad. ¿Qué es eso? Una relación de autoridad. Deuteronomio capítulo 25 versículo 4. Y tal vez usted me vaya a decir: oye, ¿y esto de qué habla? No pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Y eso es una relación de autoridad? Bueno, solamente compárelo con Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 18. La interpretación que Pablo hace de ese texto. Primera de Timoteo 5, 18 dice: porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y da la explicación: el obrero es digno de su salario. Y está hablando de los pastores, cómo viven de los diezmos ahí, de las ofrendas. Dice, ya les digo bueyes a los pastores, pero bueno, gracias Dios. Dice: no le pondrás bozal al buey cuando trilla, porque el obrero es digno de su salario. Realmente lo que Pablo está invocando es un principio de justicia en cuanto a la correspondencia de función, de servicio. Hay alguien que sirva, hónralo. Hay alguien que haga esto, hónralo. Eso es autoridad, es un convenio, es un yugo. Porque el pastor se une en yugo con la gente a la que le sirve y viceversa. Los padres se unen en yugo con sus hijos y viceversa. Los discípulos se unieron en yugo con Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 10, en todo ese texto, y no lo leo porque es extenso. Y Lucas capítulo 10, también en el verso 17, en todo ese contexto. Jesús les dijo: ustedes deben llevar mi yugo sobre ustedes. En otras palabras, no dejó la relación ambigua. Siempre que Cristo se relaciona con alguien, define su posición. A ver, ¿tú qué posición juegas con respecto a mí? ¿Están ahí todavía? Levanten la mano los que están despiertos. Gracias, lo entiendes. Por eso existen los juzgados. ¿Juzgados? Sí. En una sociedad justa, en una sociedad limpia, o sea, que se juzgara limpiamente, los juzgados son una parte muy importante. Escúchalo, muy importante. Los juzgados, o sea, ese eslabón, cuerpo colegiado civil, que es el brazo judicial de la autoridad y que exige cumplir los contratos. Pues sabes que, a ver, tú te metiste con si hicieron el contrato, a ver, ¿por qué no cumples? Y viene esta sanción para ti. ¿Es algo que empezó ahorita? No. En el libro, en el Pentateuco, en Deuteronomio, en Éxodo, Moisés establece un cuerpo de jueces. Y un cuerpo de jueces en donde socialmente las personas tuvieran acceso a un escalafón de jueces que pudieran apelar en sentido ascendente. El juez estaba a la mano, el juez estaba cercano.
Y había un pleito, porque un pleito a nadie se le niega, ¿verdad? Levanten la mano los que ya no. Dígame usted que no sé qué no es pleitista. Voltea hacia su lado derecho y dígale a la persona, ¿no eres pleitista? No, aguante un bofetadón que le vaya a dar porque el ser humano provenimos de una raza caída e intrínsecamente hay una putrefacción, hay una corrupción en el ser humano. ¿Sabe? El ser humano es como los puercoespines. Necesitan del calor del otro, pero si se acercan demasiado se pican. Por eso, usted ama a su esposo, a su esposa, pero ay, a veces usted dice, Señor, dame de tu gracia. Y la ama, lo ama, sí lo ama, la ama. Pero es un ser humano caído que está a su lado y es caído igual que usted. Por eso Dios piensa que debe haber una autoridad que le permita al hombre dirimir. Ahora vuelvo a repetir el punto enfático. La unidad de la autoridad y la diversidad. Dios es uno y diverso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unidad y diversidad, unidad y diversidad, unidad y diversidad. Tal vez usted diga, bueno, Natividad, ¿y cuál es el chiste de todo esto? Tenemos a la familia con su unidad y su diversidad. Tenemos a la iglesia. Tenemos esta diversidad de autoridades legítimas delegadas. ¿Cuál es la razón? Déjenme avanzar un poquito más. Me encanta pensar en la doctrina de la Trinidad. Creo en ello. Lo veo en la Biblia. Algo que me deja extraordinariamente impresionado es ese sentido de unidad que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Saben? Nunca se pelean. Nunca he visto una discordancia entre ellos, una discrepancia. Nunca he visto que tengan celo el uno del otro. Nunca he visto en la palabra que tengan envidia el uno del otro. Nunca he visto que uno le meta el pie al otro para que el otro pueda avanzar. No encuentro en la Escritura un texto que me revele que en algún punto haya habido algún tejo, alguna brizna de envidia, de trampa en la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué finalidad tiene la autoridad y el gobierno? Solo uno: el orden. El orden, la prosperidad, la productividad. Eso es todo. Ahora usted bien puede pensar, o sea que una sociedad que entendiera la autoridad podría tener un sentido de desarrollo. Podrían hacerse mil cosas, muchas cosas. Escúchalo bien, muchas cosas. Pero es una cultura, grábenlo en su mente. No es una cuestión de que le vengan a imponer una ley, porque si culturalmente no se digiere, no se asimilan las cosas, escúchelo, para la mente que se le expone, aunque sea la verdad, rebota. Pongo un ejemplo. Juan Pablo II, el Papa viajero, le dijo al mundo, la solución para quitar la crisis financiera mundial es que practiquemos el principio del jubileo, un principio bíblico de la ley de Dios. ¿Tenía la razón? El Papa Juan Pablo II sí tenía la razón. Pero Natividad, ¿en qué consiste esa ley? Es muy simple, decía Juan Pablo II, es simple. Practiquemos el jubileo. Y el jubileo consiste en que el que prestó dinero le perdone la deuda al que le prestó dinero. No. ¿Sabe cuánto pagan los intereses de la gente empobrecida como los mexicanos? ¿Sabe la deuda externa cómo se paga? ¿Sabe que cada mexicano ya cuando nace con una deuda por generaciones? Porque es la deuda permanente, eterna. ¿Sabe? ¿Juan Pablo tenía razón? Sí, tenía razón. ¿Estaba diciendo la verdad? Sí, te estaba diciendo la verdad. ¿Por qué no lo hicieron? Ni los cristianos católicos le hicieron caso. Era el Papa.
Que dijeron, está bien, papito, porque era papito, Dios te bendiga, papito. Luego te oímos, porque el hombre es codicioso, porque el hombre es avaro, porque el hombre es agarrado con ganas. Y cuando Dios dice en su ley, practica entre tu hermano y tú, practica la liberación de deuda, hombre, libéralo. 7 años y perdónale, es el jubileo que decía Juan Pablo. Nadie lo siguió. ¿Por qué? Bueno, es muy simple. Porque en la iglesia cristiana católica, en la iglesia cristiana evangélica, ni en el mundo cristiano occidental se ha enseñado sistemáticamente la ley de Dios. ¿Cuándo culturalmente se va a asimilar una orden que es positiva? Hasta que penetre en la cultura, hasta que se posicione en el corazón y se acepte como un valor válido. De otra manera, rechaza la palabra, rechaza la verdad, rechaza lo que puede hacerlo feliz. Y usted puede ver esto también en una persona que no ha cambiado de mentalidad y que tiene problemas con su salud. Le dices, mira, esto te perjudica. Dice, sí, pero me gusta. ¿Qué te está diciendo? Sí, pero ¿sabes qué? Tú me estás diciendo la verdad, pero yo no he incorporado en mi corazón esa verdad. Mientras que los seres humanos no entiendan que el orden social, escúchelo, no va a venir de afuera, no va a venir de afuera. La solución para México no viene del extranjero. ¿Escuchó? La crisis no es porque Trump esté gobernando. No. La crisis no es porque el señor que está en Los Pinos esté gobernando. La crisis es porque nuestra cultura es una cultura que no entiende el gobierno. No lo entiende. No la practica, no lo cultiva. Y cuando leen su Biblia, los cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, los que cantan y los que asaltan, cuando leen, hacen de todo eso una religión cristiana que no tiene nada que ver con el gobierno. Dice el gobierno, Los Pinos, diputados, senadores, poder judicial, pero esto es gobierno. Esto otro es fe mística. Está bien, creyente. ¿Cómo tienes que gobernar? ¿Cómo tienes que relacionarte con tus hijos? Como me enseñó mi mamá, a punta de chanclazo y del grito y el gancho de la ropa que vuela. Así me enseñaron, así enseño, así conduzco, así cultivo la cultura. Como me enseñó mi papá, a dejar a mi madre, a abandonar a los hijos, a hacer el que no tranza, no avanza. Como me enseñaron a hacer negocios, a trampas y a mordidas y a esto y a aquello. ¿Por qué? Porque así me enseñaron en nuestra cultura. ¿De dónde viene el gasolinazo? ¿De dónde viene el desempleo? Yo creo que Dios nos está invitando a los mexicanos en esta coyuntura histórica a que despertemos por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A despertar. ¿A despertar a qué? A despertar a una reforma, a despertar a una vida moral, a despertar a un cambio que debe iniciar en la persona, a despertar a tomar coraje y responsabilidad personal de nuestra vida, de nuestras familias, empezar a respetar la autoridad, empezar a honrar la autoridad y empezar a conducir hacia un cambio. Lo que corrompe no es lo de afuera, lo que corrompe es lo de adentro. Actividad, ¿dónde iniciamos? Déjenme decirle dónde vamos a iniciar. Tenemos que iniciar por reconocer que el único gobernante que merece nuestro corazón y el trono de nuestra hogar y el trono de la iglesia y el trono de Los Pinos y el trono de la nación se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Es el primer paso que hay que dar. El primer paso que hay que dar es Jesucristo. Nunca más te voy a tratar como una religión, como una creencia. Te voy a tratar como el soberano que eres, mi Señor. El que mereces que yo te rinda cuentas, Dios, de mi economía, de mi administración, de mi sexualidad, de mi relación conyugal, de mi relación con mis hijos,
de mis relaciones sociales, de mis relaciones empresariales, de mis sueños. Dios, a ti, Jesucristo, te voy a rendir cuentas, Señor Jesucristo, de mi participación cívica, de por qué me debo involucrar o no en la sociedad y en la comunidad. Estamos en un polvorín en México. En este mes de febrero se va a dar otro alza a la gasolina. Ya se oyen por aquí, por allá en YouTube, personas que están excitando y incitando. ¿Saben qué? Basta. ¿Sabes qué? Basta. ¿Saben qué? Basta. ¿Saben qué? Basta. Sí, pero el asunto es que no nos dan una esperanza. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que agarremos las armas. 1810 ya lo hicimos. 1910 ya lo hicimos. ¿Y qué pasó en estos 2 siglos? Esto que pasó, 60% de personas con una extrema pobreza. Señores, sería infantil llegar a las mismas conclusiones a conclusiones diferentes con las mismas premisas. ¿Debemos ir por las armas? No, hermanos. No. Debemos ir por Jesucristo. Debemos ir con Cristo. Y Cristo es el que nos va a facultar. Nos va a facultar. Me consuela mucho, me anima mucho pensar en todas las posibilidades de Dios. Dios es tan creativo. Dios es tan creativo. Dios es tan creativo que si nosotros le permitiéramos al Espíritu Santo, de esa arena de Playa Norte sacaríamos dinero o inventaríamos cosas. Amigos, hermanos, ¿no será que Dios ya está queriendo que ya dejemos de importar tecnología? En lugar de traer carros alemanes, carros franceses, carros españoles, ¿no será que Dios está diciendo, mexicanos, ¿a qué hora van a empezar ustedes? Aunque sea una bicicleta mexicana. ¿No será que Dios nos está llevando al punto en donde empecemos a usar nuestro disco duro para empezar a investigar y hacer nuestra propia medicina? Nuestras propias sales. En lugar de estar importando, porque el dólar está muy caro. Pero eso se va a dar solamente cuando Cristo reine en nuestros corazones. Cuando Cristo reine en cada familia. Y cuando Cristo reine en las iglesias. Cuando se exponga la palabra de Dios fielmente. Que no juguemos a la iglesita, sino que nos comprometamos con ese gobierno y decir, Señor, ¿eres en serio? ¿Quieres ponerte de pie? ¿Cuándo viene el cambio? Hoy viene el cambio. ¿Cuándo hay esperanza? Hoy hay esperanza. ¿Cuándo hay posibilidades? Hoy hay posibilidades. ¿Cuándo podemos cambiar nuestra nación? Hoy podemos cambiar nuestra nación por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amado Padre y Dios que estás en los cielos, una vez más te queremos dar gracias por la nación donde tú nos permitiste nacer, Señor. Queremos invocar tu nombre desde este púlpito, Señor, desde este estrado, y darte gracias porque en tu misericordia estés trayendo a México una esperanza. Te agradecemos, Señor, que nos permitas entender y reconocer que no son los hombres los que nos van a salvar, que Jesucristo es nuestro legislador, el que decide, el que da la ley, que Jesucristo es nuestro juez, Él es el que nos juzga, que Jesucristo es nuestro rey, nuestro líder. Amado Padre Celestial, 120 millones de personas en esta nación te necesitan, Señor. 120 millones de personas suplicamos delante de ti tu perdón, tu misericordia, tu guianza, tu providencia, Señor. Y a ti te damos gracias. Y a ti te damos gloria. Y toda la honra, Señor Jesús.
Visita personas que están ahí. Señor, sálvanos. Tú eres nuestro Señor. Señor, sálvanos. Señor, sálvanos, Señor. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, sálvanos. Salva mi hogar, salva a mis hijos, salva a mi esposo, salva a mi esposa, Señor. Podemos adorarlo y seguir cantando.
Él somos, en Él nos movemos. Es Cristo, su gloria en nosotros, lo que nos da la capacidad, lo que nos da la dirección. Espíritu Santo, alabado seas. Gracias, Espíritu Santo. Tú diste la palabra, Señor, y fue hecho. Gracias te damos, Padre. Tu misericordia es con nosotros cada día.